Damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio que nos da de estar una vez más en tu hogar y poder a través de este precioso medio llevar la bendita y santa palabra de Dios. Ahora nos encontramos en este programa, Comentarios a la Luz de la Palabra, haciendo comentarios acerca de el libro de Apocalipsis, un libro interesante, un libro que muchas veces no es fácil entenderlo, debido a que está normalmente en un lenguaje simbólico y a veces se nos dificulta un poco entenderlo. Y muchas personas le tienen miedo precisamente porque su interpretación no es 100%, sino su interpretación es más que literal, es espiritual, y el lenguaje simbólico no representa muchas veces lo que aparentemente vemos. Como en el caso de José, dice que José tuvo unos sueños y vio que unas vacas gordas, preciosas, y las vio él que estaban así en el pasto, en el campo, y después de que estaba contemplando estas preciosas vacas, de repente ve que las vacas aparecen en el sueño unas vacas flacas, y las vacas flacas resulta que se comen a las vacas gordas, y se despierta. Luego él tiene otro sueño y ve unas espigas muy bonitas, y ve que las espigas eran preciosas, y viéndolas así en toda su magnitud, cuando de repente aparecen unas más delgadas, sequitas, flaquitas, y se comen a las espigas gordas, y él se despierta. Si nosotros tratamos de interpretar esto, nos daríamos cuenta y diríamos, bueno, eran unas vacas carnívoras, eran unas espigas carnívoras. Y realmente, aunque así pareciera a simple vista, tenía una gran simbología espiritual. Y cuando el Señor revela el sueño, resulta que las vacas gordas y las espigas representaban buenos tiempos, y las vacas flacas y las espigas menudas significaban tiempos difíciles. ¿Verdad que no es fácil? Lo mismo pasa muchas veces con Apocalipsis. Nos encontramos ante uno de los libros finales del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero resulta que su lenguaje debe de ser interpretado no literal, sino a la luz del Espíritu Santo. Por eso hemos venido analizando y vamos a analizar hasta donde Dios en su infinita misericordia nos ilumine y podamos entender y explicar y no confundir, ¿verdad? Es mejor, aquí me detengo y no continuar que tratar de explicar lo que no me ha sido revelado. Así que hemos venido desde Apocalipsis 1 hasta el versículo número 14 que tocamos la semana anterior, y hemos venido en muchos programas uno por uno, haciendo comentarios. Si te has perdido los programas anteriores, te invito para que puedas visitarnos en nuestra
página o canal de televisión que tenemos en YouTube. Ahí vas a encontrar todas las grabaciones que se han grabado y han salido a través de este canal 19 y cómo Dios nos ha ido hablando poco a poco. Hoy vamos a hacer énfasis no solamente un poquito en lo que vimos la semana pasada para arrancar un poquito de atrás para adelante, y en Apocalipsis 1:14 vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitas y te pido, Señor, en esta hora que tú me ilumines, que tú me des la gracia, que tú me des la sabiduría, y en el nombre de Jesús que tú, Señor, me des esa sencillez, esa revelación en tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Mira cada televidente, mira cada uno donde quiera que se encuentre, ya sea, Señor, en directo, ya sea, Señor, por internet, ya sea en cualquier país donde nos sintonicen, Señor, que tu gracia, que tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, e ilumínanos y danos hambre, Señor, de tu palabra en estos tiempos difíciles, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice en Apocalipsis 1:14, vimos que cuando dice que él oye la voz, y la voz dice que era una voz especial, era como el estruendo. Él ve la revelación y dice que yo me volví, dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, figura de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en medio de las 7 candeleros, que son figuras de la iglesia, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Gloria a Dios. Los 7 candeleros o candelabros que dice la palabra, me habla precisamente de las 7 iglesias a quien este mensaje es enviado. Él hizo 7 cartas, a cada una de ellas con el libro de Apocalipsis. No sé cuánto tiempo se tardaría, pero dice que él lo envía a esas 7 iglesias. Esos son los candeleros de oro, y en medio de la iglesia, en medio de los candeleros, y los candeleros son porque son luz. La iglesia es la luz del mundo, y Dios nos ha puesto para que alumbremos, para que iluminemos en medio de esta tiniebla del mundo. Entonces dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Él conocía a Jesús, pero ahora era semejante, no era el mismo, sino que era semejante. ¿Por qué? Porque él había visto a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan había visto a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y ahora le parecía que era semejante, pero ahora ya no estaba en el cuerpo humano de carne y de sangre, sino que tenía un cuerpo, y tiene un cuerpo como el que nosotros vamos a tener cuando dice que suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hemos quedado, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Él. Gloria a Dios. O sea, va a haber un cambio en nuestros cuerpos. De hecho, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo terreno, tú sabes que fue de 3 años y medio más o menos.
Y durante ese ministerio, él estuvo enseñando, haciendo milagros, pero después de que el Señor muere y resucita, porque nuestro Señor está vivo, entonces dice que después de resucitado, él estuvo 40 días, 3 años y medio estuvo con cuerpo natural, pero después de que él es levantado por el Padre y el poder del Espíritu Santo y resucita, él ya está con un cuerpo diferente, a tal grado que a los 40 días exactos él se reúne con todos sus discípulos y les dice que vayan al aposento alto, que no vayan a ningún lado, sino que antes vayan al aposento alto para que sean revestidos en vestidos de poder, porque es la promesa del Padre. Ahora él, ante los ojos de ellos, él es levantado, y eso que es levantado es porque ahora ya él, después de resucitar, resucita con un cuerpo igual que el que van a tener las personas que duermen en Cristo, como el que tendremos nosotros cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Van a ser cuerpos semejantes, pero ya no iguales. ¿Por qué? Porque hay cuerpos terrenos y hay cuerpos celestes. Nosotros nos vestiremos, primero Dios, de un cuerpo celestial para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice en Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ya en una dimensión de sobrenaturalidad, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, vestiduras sacerdotales, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, figura de que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Y después dice, Apocalipsis 1:14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Importante. Aquí nos quedamos la semana pasada y decíamos que no es que el Señor Jesucristo ahora sea un anciano, porque dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y esto dijimos que se refería a una de las cualidades de nuestro Señor, de que Él todo lo sabe. Los atributos de Dios son 3. Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnipresente, Él está en todas partes, pero también es omnisciente. Eso significa que en Él habita toda la sabiduría. Él conoce las cosas antes de que las cosas acontezcan. Por eso pudimos ver nosotros en el libro de Salmos, cuando habla acerca de Judas. Sabía que él lo iba a traicionar. No que Judas fue elegido para esto, sino que Judas se prestó para entregar al Señor Jesús. Y él, en la omnisciencia, en el conocimiento que él tiene de todas las cosas, él pudo ver en el pasado hacia el futuro, por medio de una palabra de conocimiento y de sabiduría, ver quién iba a entregar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto de su cabeza y sus cabellos, que eran blancos como blanca lana, como nieve, puros, porque los pensamientos, y lo dice la palabra, toda dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? Mas la sabiduría satánica, ve qué interesante, esa no depende de Dios, pero Dios, lo que es de Dios es puro, es santo. Entonces cuando dice su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, nos hablan de la sabiduría y del conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Después dice, sus ojos como llama de fuego. Oye, sus ojos como llama de fuego. Y lo importante aquí es ver que vamos a encontrarnos siempre con un cómo. No es que así sea, sino es una semejanza, más o menos. Como cuando tú te miras en un río y te ves y ves tu silueta, pero tu silueta posiblemente no sea real como verdaderamente es, sino que se ve así como más o menos. Entonces la intención es que es un decir, dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces sus ojos como llama de fuego tienen que ver como la forma en el que el Señor ve las cosas. Que las cosas no son para Dios como nosotros la vemos. Nosotros vemos las cosas desde un ángulo y el Señor los ve desde otro ángulo. De hecho, cuando nosotros vemos primero el tabernáculo de Moisés, nosotros lo vemos y nos damos cuenta que lo primero que nosotros vemos en el tabernáculo de Moisés es precisamente el atrio, después el lugar santo y por último nosotros vemos el lugar santísimo. Esa es la forma en la que el hombre ve. El hombre ve de afuera, bueno, hacia adentro es muy difícil que mire. Generalmente Dios no ve de afuera para adentro. Cuando Dios ve de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ubicamos humanamente, vemos del atrio hacia el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo está Dios, entonces Dios ve de adentro para afuera. El Señor tenía un profeta que se llamaba Samuel, y el Señor le dice a Samuel que vaya y unja a uno de los hijos de Isaí como rey en lugar de Saúl, que le había desobedecido. Entonces Samuel, que era un profeta de Dios, viene y va a la casa de Isaí. Y cuando va entrando a la propiedad, se encuentra con el hijo mayor de Isaí. Y a él le parece, por lo que él juzga, ojos celestes, pelo rubio, mentón partido, humanamente una persona muy hermosa, alto, fuerte, y hasta se le miraba cara de inteligente. Y él dijo, este debe de ser el que Dios quiere por rey en lugar de Saúl. Y toma su cuento de aceite, iba a ungir a él cuando el Señor le dice, detente, porque yo no miro como ven los hombres. Tú estás viendo lo exterior, pero yo no veo lo exterior y él no es. Entonces él, ya con esto, le dice a Isaí, reúneme a tus hijos porque tengo algo muy importante que decirles. Entonces él reúne a sus hijos y cuando ya están reunidos, él ve a todos los hijos de Isaí y entonces
le pregunta y le dice: si no están todos tus hijos aquí, no podemos empezar. Entonces Isaí le dice: bueno, solo falta uno, pero ese es el más pequeño, el más joven, el más insignificante, y no creo que sea tan importante que esté aquí en medio de todos estos mis grandes hijos. Y resulta que él le dice: no, tienen que estar todos aquí. Y cuando vio Samuel que entra David, y era pequeño, era un niño casi, y oye la voz de Dios que le dice: este es al que yo he elegido como rey. ¿Por qué? Porque Dios no ve como ven los hombres. Nosotros vemos las cosas desde afuera, juzgamos a las personas por la apariencia. Qué bonito una persona por fuera, pero ¿será que es bonita en su alma? ¿Será que es bonita en su espíritu? Y uno de los grandes fracasos en el mundo normal es que cuando una pareja se conocen, resulta que se conocen solamente por lo externo, y por lo externo ambas personas dicen: ¡wow! Pero lamentablemente, como no se tiene una visión espiritual, no se puede ver ni el alma ni el espíritu. Y resulta que entonces los dos, hermosos por fuera, pero feos por dentro. Y ese es el mayor fracaso en los matrimonios, porque se dejan guiar por lo exterior, pero no se dejan guiar por lo interior. La verdadera belleza es afuera, adentro y mucho más adentro. La verdadera belleza es aquella que nosotros no vemos exteriormente, sino que la belleza se complementa en tres conceptos. La verdadera belleza debe de tener 3 cienes: 100 afuera, 100 en el alma y 100 en el espíritu. Pero resulta que hoy las personas solamente se dejan guiar por el 100 de afuera, pero adentro, por el alma tienen un 20 y en el espíritu un nada. Y lógicamente se casan y ahí vienen los problemas. Por eso dice que el Señor tiene sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque la mirada del Señor, mira, dice un salmo: ¿a dónde huiré de su presencia? Si voy a lo más alto, ahí está el Señor. Si me voy hacia lo más bajo, ahí está el Señor. Si me voy a las aguas y a la profundidad, ahí está el Señor. Si me voy a lo ancho y largo de todo, por más que me quiera alejar de Dios, Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque esa es la omnipresencia del Señor. Hace muchos años, yo estaba en una fila de carros, iba a pasar por un lugar, una rotonda aquí en Costa Rica, y iba yo en la fila y haciendo fila para pasar la rotonda, y era una hora pico, creo que era en la mañana, y entonces ya cuando iba acercándome a la rotonda, para meterme a la rotonda, me parece que veo a una persona que le había visto en iglesia. Y cuando la persona, yo paso enfrente de ella, yo la vi desde lejos y estaba con su cigarro fumando. Cuando yo paso enfrente de ella, lo primero que hace la persona es: hola, pastor. Y se esconde el cigarro, y cómo está, y toda la cosa. Y yo dije dentro de mí: qué triste es tenerle miedo a los hombres, cuando no nos damos cuenta que Dios te ve donde nadie te ve. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Mira, tú puedes ocultar tu pensamiento, tu forma de ser. Puedes mostrar una cara al mundo y a todas las personas,
Pero el que conoce perfectamente tus pensamientos, lo que tú estás maquinando, es Dios. Y como la mirada de Dios es profunda, y como Dios dice que la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos, entonces Dios ve las cosas como son. Por eso dice que nadie, dice, le tenía que decir a Jesús cómo eran los hombres. Él ya conocía a los hombres. Para él no era una sorpresa que Judas lo fuera a entregar. Era una sorpresa. Él ya sabía quién iba a entregar. Pero lo importante es, sus ojos como llama de fuego son figura de cómo el Señor ve las cosas. 1:15 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Oye, qué importante. Sus ojos como llama de fuego, su pelo y cabello blancos. Ahora dice que sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es aquel que es especialmente, no es liso, sino que es tiene figura, tiene forma, pero esa figura, esa forma se la dan a puro martillazo. Refulgente como en un horno. Eso me habla, precisamente el bronce me habla de juicio. Voy a repetirlo. No es que el Señor diga, sus pies son de bronce. No, es una figura. Es una palabra que está ahí, porque en el atrio había un altar de bronce. Y en el altar de bronce, lo que se hacía era que se ofrecía al cordero y se le mataba allí. Ahí era donde el cordero le volaban la cabeza. Y en el altar de bronce era precisamente figura de juicio. Y esto es muy importante, porque mucha gente dice, es que Dios es amor. Es que Dios es amor. Y me recuerdo una oportunidad que dice que estaba un evangelista. Yo no soy evangelista, yo soy pastor. Y dice que el evangelista estaba en un lugar público, y entonces estaba hablándole de Dios a aquellas personas. Y dice que de repente, donde él estaba, se sube un ateo al lugar donde él estaba predicando, y el ateo le habla y alza la voz, se le queda viendo a toda la gente que está ahí y le dice: mire, señor predicador, si Dios existe, quiero que me mate un rayo. Y entonces dijo: le voy a dar 1 minuto al Señor para que el rayo me caiga. Y si no me cae el rayo, es figura de que Dios no existe. Llegó su reloj y comenzó: le faltan 60, le faltan 40, le faltan 30, le faltan 10, le faltan 5, le falta 1, y no le pasó nada. Se vuelve al predicador y le dije: ya ve que Dios no existe, porque si Dios existiera, me hubiera matado el rayo. Entonces el predicador se le queda viendo y le dice: qué lástima. Oye, qué lástima que el rayo no le cayó. ¿Cómo que qué lástima? Sí, porque si el rayo le hubiera caído, eso hubiera mostrado que usted es un hijo de Dios. Pero puesto que usted no es un hijo de Dios, Dios ni siquiera se preocupa por usted. En lo literal, soy padre de familia, y cuando mis hijos se portan mal, ¿qué crees que hago? Los
premio, les doy abrazos. No, cuando mis hijos se portan mal y hacen algo, se los digo, y cuando tenían edad para que les diera, les daba. Ahora ya están muy grandes, ya no les puedo dar, pero cuando eran niños, yo, si hacían algo incorrecto, les pegaba. Pero cuando yo miraba a los hijos de los vecinos en el vecindario, yo sabía y miraba que eran malcriados, insolentes y todo lo que quieras, pero lamentablemente no eran mis hijos. Entonces, por muy malcriados que fueran, por todo lo que fueran, lamentablemente yo no podía hacerles nada. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor es un Dios que es amor, pero Dios también es un Dios de fuego, como dice aquí, de juicio. Y dice la palabra que Él, al que Él recibe por hijo, lo disciplina. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, dice: ¿continuaremos pecando pues para que la gracia de Dios sobreabunde? ¿Continuaremos pecando para que la gracia de Dios es un regalo inmerecido que nosotros no tenemos, pero eso implica que nosotros somos salvos por gracia, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hacemos, sino que somos salvos por la gracia de Dios, porque Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa gracia, dice en Tito, la gracia misma nos enseña, tú puedes ir a la epístola de Tito y dice, la gracia nos enseña a que vivamos una vida santa, una vida agradable a Dios, que caminemos no como el mundo, que caminemos agradando al Señor en todo lo que hacemos, caminando, como decía el apóstol Juan, dice, yo me encontraba en el día del Señor en la isla llamada Patmos y estaba en el Espíritu. Qué lindo. Eso implica que cuando nosotros vemos la necesidad que tenemos de caminar en el Espíritu, agradando a Dios, el Señor debe de saber eso. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que el Señor viene y toma tus pecados, lo tira a lo profundo de la mar y nunca más el Señor se vuelve a acordar de ellos. Te perdona todos tus pecados, pero no te hace un robot, no te obliga, sino que te da la libertad. En cambio dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. El que bien le sirve al diablo, mal le paga. Porque él lo que hace es hacernos esclavos del pecado. Pero bendito sea Dios que envió a nuestro Señor a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que Él nos libertara de esa esclavitud, del reino de las tinieblas y nos sentara y nos hiciera ahora caminar en el reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Pero el Evangelio es por gracia. Pero no es para que nosotros, y alguien yo le decía hace un tiempo a una persona, mire, si usted vino al Señor y usted peca, usted debe de saber que el Señor disciplina. Pero si una persona peca y peca y peca y peca y vuelve a pecar y no le pasa nada, hay que preocuparse. Hay un hijo de Dios que dice que sus padres no podían tener hijo. Entonces un día el Señor se le revela y les dice que el Señor en su infinita misericordia les va ahora a concederles un hijo para que ellos ahora puedan tener un hijo
y que ese hijo iba a ser nazareno, iba a ser un hijo especial, y que este hijo ellos lo iban a tener que consagrar todos los días de su vida, y que él iba a ser un hijo muy fuerte, y le da todas las instrucciones. Entonces nace este hijo, y nace no como tú te imaginas, como Hulk, así todo grandototote, como Luferriño, todo fuerte. No, no. No vas a creer a las películas. Allá sale la película de Hércules, ¿verdad? Y aparece la película de Hércules, y aparece un hombre fuertochón, como que ha estado a puro gimnasio, ¿verdad? Y qué fuerte y grandototote. Y dice, no, fíjate que Sansón era una persona común y corriente. Tal vez hasta como podíamos decir que hasta, no me pedías el versículo, a tal vez hasta más pequeñito y flacucho que todos los demás, pero cuando la unción de Dios venía sobre él, tenía una fuerza tan grande que agarraba, y dice que una vez con la cabeza de una vaca, o no sé qué será, dice que mató a un montón de personas, y tenía una fuerza tan tremenda. Y el pueblo de Israel comenzó a ver que el Señor había levantado a un hombre especial. Pero resulta que este hombre especial, que había nacido bajo una promesa especial, un día se enamoró de una filistea. Y entonces la palabra del Señor claramente decía: no os hagáis yugo desigual, no daréis vuestros hijos y vuestras hijas a los impíos. Entonces un día, don Sansón se le ocurre, de que vio una filistea, dijo: qué guapa, minifaldita, blusita muy corta. Y él dijo: me enamoré. Se le fue por donde no tenía que ver. Y esos ojos. Pero resulta que esa preciosa que él estaba viendo desde afuera no era tan preciosa desde adentro, y mucho menos desde adentro. Pero entonces él fue con sus padres y le dice: papá, mamá, quiero que le vayan a pedir la mano a los papás de aquella muchacha pero mi hijo, si esta es una filistea. Ay, papá, para mí me gusta. Por favor, mira, es que si no me muero. Los papás alcahuetes, en lugar de decirle no, porque la palabra de Dios dice: no os hagáis yugo desigual. Si tú quieres ir, yo un día le dije a mi hija: mira, si usted el día de mañana, usted se casa con un inconverso, por favor, ni me invite a su boda, porque no voy a ir. Se me quedó viendo mi hija así con los ojos. Y realmente, porque nosotros no debemos de darle a nuestros hijos ni aprobar lo que sabemos que no es. Pero bueno, lo aprobó, y ¿qué crees que pasó? ¡Fum! Fracaso. Y no solo fracasó, sino que después resultó que se enamora este muchacho Sansón, y se enamora de otra peor. Y esta era una mujer que se llamaba Dalila, y era una mujer tremenda. Él dijo: esta, lo llevó por atrás, por delante, lo llevó por donde él quería, y andaba él detrás de ella. ¿Y qué crees que pasó? Resulta que sus enemigos van y le dicen a esta mujer: tienes que averiguar de dónde viene la fuerza de este hombre. Y entonces ella viene y le dice: mi amor, sí, mi cielo, ¿de dónde tiene las fuerzas? Y él, bueno, no se lo dijo. Digo: mira, mi fuerza viene de esto y de esto. Y entonces viene y hace lo que él le dice. Y cuando ya está, dice: vengan, abrió la puerta, vengan, ya está. Y entran todos, y ¡rum! Vino, y al final entonces los mató
Y entonces vienen después y le dicen a Dalila, ¿y de ahí? Y no, ¿qué? Y le dice, no, déjeme otra oportunidad. Y le vuelve a decir, mi amor, usted me está engañando, mire que no sé qué, los filisteos, y que no sé qué, y cómo está el secreto de su fuerza. Y vuelve a caer la segunda vez. Y la segunda vez viene Dios en su infinita misericordia, le perdonó la primera, le perdonó la segunda, y todavía después vienen los enemigos, vuelven con la mujer y le dicen, ay, ¿te estamos pagando? Pero y de ahí parece que no. Y vuelve otra vez, la tercera vez, a decirle, me estás engañando, Sansón, yo pensé que me querías. Y mira, Sansón, estas 2 veces me has dejado mal, porque tu fuerza no estaba allí. Y entonces no me amas, así que me voy. No, mi amor, no se vaya, no se vaya. Ahora sí le voy a decir la verdad. A ver, dime dónde está tu fuerza, dónde está tu secreto. Mira, yo soy un nazareno, y si me cortan los cabellos, la fuerza se va. No, la fuerza no estaba en los cabellos, la fuerza se la daba el Señor. Entonces viene aquella mujer, le corta, lo hace, le da, lo duerme. O sea, las drogas de dormir no son de ahorita, ¿de qué ratos que vienen? Esa mujer, al saber que le dio, cayó en un sueño profundo. Y cuando está en el sueño profundo, le corta las trenzas, lo que tenía, porque nunca se había cortado. Y en ese momento abre la puerta y le dice, vengan, ya está Sansón sin pelo. Y de veras, Sansón, cuando ve que entra, se levanta otra vez, pensando que iba a salir victorioso. Pero ¿qué crees? Había agotado la paciencia y la misericordia de Dios. Y en ese momento, cuando él quiso hacer lo que había hecho las otras veces anteriores, ¿qué crees que pasó? Sencillamente, las fuerzas ya no le vinieron de Dios. Lo agarran, se lo llevan, y ¿sabes qué es lo más tremendo? Le sacan los ojos, ¡sha! Lo agarran, lo meten a la cárcel, y ya sin fuerzas. Era el bufón, el hazme reír, el gran Sansón. Ahora lo tenían amarrado como un esclavo, lo llevaban a todas partes y lo presentaban como un trofeo de victoria. Ahí está el gran Sansón, y el Sansón así. Y un día dice que se reunieron todos en el templo de no sé dónde, de Dagón creo que. Y entonces él dice que estaba en ese templo y estaban haciendo fiesta, y va a burlarse de, vayan a traer aquel gran campeón de Dios, tráiganlo para acá, queremos verlo. Y lo vieron y todos riéndose. Dios no había llamado a Sansón para que se rieran de él. Dios lo había llamado para que él hiciera cosas grandes de parte de Dios, como Saúl. Saúl fue elegido por Dios por misericordia, pero desobedeció, y el Señor tuvo que cortarlo, tuvo que quitarle el reinado, y se lo da a David. Ahora Sansón le quita la fuerza, y Sansón, ya fracasado, entra y oye la burla, y llega a donde están los principales columnas de aquel templo, y se agarra a las columnas, y oyendo la risa, la burla. Dios no lo había llamado para que se burlaran de él. Dios lo había llamado para que él fuera un campeón de Dios, pero él desobedeció a Dios. Y Dios, al que ama, le da. Y si no le da, hay que tener cuidado, porque lo más seguro es que tal vez no eres hijo. Pero si eres hijo de Dios y te portas mal, dice la palabra del Señor que el que Él toma por hijo, a este
disciplina. ¿Y qué pasó? Se toma de las 2 columnas más fuertes del templo y le comienza a pedir perdón a Dios y dice: Señor, yo sé que te fallé, yo sé que tú tenías grandes propósitos conmigo, Señor, por favor. Era hijo y es hijo. Está Sansón, es hijo, le pidió: y Señor, dame fuerzas una vez más, Señor, ven sobre mí. Y vino el poder de Dios sobre él, agarró aquellas columnas y se desboronó aquel templo, mató a todos los enemigos, pero también él se murió con ellos. ¿Lo llamó Dios a él para esto? No. Pero él es, dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Dios, y con Dios no se juega. Dios es un Dios santo. Si el Señor te ha llamado, dice la palabra que Dios es amor, pero dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si tienes un evangelio donde pecas y pecas y pecas y no te pasa nada, lo mejor es que en esta hora le pidas perdón al Señor y que nazcas de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Yo quiero que cierres tus ojos y que tú le digas: Señor, en esta hora te pido perdón. Sé, Señor, que te he fallado y te sigo fallando. Señor, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Sé que eres amor, pero que también dice tu palabra: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. En el nombre de Jesús, dile: Señor, abre en esta hora mi corazón, entra a Él, perdóname de mis pecados y hazme una nueva criatura. Y tú, hermano y hermana, dile: Señor, perdóname. Ahora entiendo, Señor, que también tú eres, Señor, un Dios que castiga al que ama. Y te pido, Dios, que me perdones y que pueda enmendar el camino que he caminado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendiciones y hasta la próxima semana, Dios primero. Amén y amén. Gloria a Dios.